Hola, ¿se escucha, cierto? Gracias por la presentación. Gracias a Elige Educar también por la invitación. Para mí, en verdad, es un honor estar aquí al frente de ustedes y contarles un poco de cómo fue mi proceso, de cómo elegí pedagogía en educación parvularia y quizás tampoco pedagogía media o pedagogía básica. Pero antes de partir, quiero hacer un poco, ir mucho más atrás, ir un poco a preguntar más que mi vocación y contarles de que yo toda la vida decidí o quería estudiar pedagogía, porque no es real, porque pasé por arquitectura, por diseño, por derecho, por ingeniería no, pero por pedagogía media, por pedagogía básica incluso también. La verdad estuve donde pude pensar lo que podía estudiar, lo imaginé. Y creo que eso es normal también. Uno a veces se ve en otros espacios, uno cree que puede estar estudiando otras cosas también. Pero hay algo que es distinto de la pedagogía. Hay algo que uno tiene que te mueve estar ahí, que te mueve enseñar, que te mueve aportar. Joaquín nos explicó 3 ideas de lo que ellos creían como Elige Educar, que era algo fundamental o que era uno de los motivos para estudiar pedagogía. Pero quizás mi motivación era distinta. Así que quiero partir con preguntas. Preguntas porque también me interesa saber qué les pasó a ustedes, qué opinan ustedes. Son muchos, así que probablemente no pueda conversar con todos ustedes y cada uno de ustedes. Pero me gustaría saber, y que le levante la mano aquí, ¿a quién le dijeron que había ido muy bien en la PSU y que no debería estudiar pedagogía? Son varios. ¿A quién también le dijeron que quizás qué es la pedagogía o por qué pedagogía? Son muchos, son muchísimos. Lamentablemente, a pesar de que hoy educar, sea un ejemplo y sea una de las carreras más importantes, elegir pedagogía hoy todavía a veces es cuestionado. Es cuestionado porque te fue muy bien, porque te alcanza para ingeniería, te alcanza para derecho, vaya a ser pobre, ¿cuánta plata vaya a ganar? Te voy a tener que seguir manteniendo. Son las típicas preguntas, cuestionamientos, cosas que no solamente dicen los papás, también te dicen tus amigos, como hoy vaya a ser pobre. No vamos a poder salir. Como te van a mantener toda la vida. Son esos cuestionamientos que se nos hacen, sobre todo a ustedes ahora, que están en este proceso, reciben los puntajes hace poco. Me imagino, yo también estaba muy nerviosa cuando los recibí. Y están en esta etapa como de ¿qué hago? ¿A qué postulo? ¿En qué universidad? ¿Dónde me alcanza? ¿Qué saqué? Para ser honesta, yo estaba muy confundida. Yo no sabía si estudiar Derecho o Pedagogía en Educación Parvularia. Y ambas cosas me alcanzaban con mi puntaje. Por lo tanto, lo que ponía antes en la lista de postulación significaba que yo iba a quedar en eso. Así que tenía que elegir. Y no sé, como que seguí mi instinto y dije, ya, me la voy a jugar por educar. Y puse pedagogía en educación parvularia primero y no me arrepiento de nada. No me arrepiento de nada porque si hubiera entrado a Derecho me hubiera salido a la primera semana a la universidad. O el primer semestre, ya, el primer semestre. Pero yo a esta presentación le puse descubrir jugando. Descubrir jugando porque creo que en la educación parvularia hay algo que es esencial, que a mí me marcó y que me hace seguir acá y que me hace querer también ser presidenta de la FEUC. Hay algo esencial que donde todas las pedagogías deberían ver y que hoy no estamos viendo. Lamentablemente, todas las carreras de educación efectivamente son bien vistas a nivel social, pero la educación parvularia es la que menos vemos. Probablemente yo les pregunto a ustedes muchas cosas y nadie sepa realmente lo que es. Yo entré a mi carrera sin saber casi nada del jardín infantil y lo que pasaba ahí. ¿Qué se hace ahí? Y lo aprendí todo en la universidad. Descubrí un mundo nuevo. Pero entramos porque no conocemos ese mundo. No conocemos ese mundo de la educación parvularia. Aquí están algunas de las preguntas que a mí me dijeron. ¿Qué es la educación parvularia? ¿Qué es eso? Mis amigos diciéndome como, ¿qué es el jardín infantil? Que iba a tener tijeritas 1. Que era muy fácil la carrera para mí, porque me había ido muy bien, entonces fácil. No, estudia Derecho. ¿Qué se hace a esa edad si son guaguas, no hablan? Como, ¿qué vaya a hacer? Nada. Y probablemente quizás alguna, yo no sabía qué responder, decía como, sí, quizás va a ser una carrera muy fácil para mí. Sí, quizás las guaguas no hacen nada. Probablemente esa fue mi respuesta hace 4 años. Hoy día mi respuesta es algo totalmente contrario.
Pero quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos sabemos de nuestra infancia? Me puse un poco autorreferente y puse una foto mía. Pero quiero saber, ¿alguno de ustedes cuántos tienen muchos recuerdos de cuando tenía 1 año? Nadie se acuerda nada ya, cuando teníamos 5. Ya, ahí hay varias manos. Teníamos 10. Teníamos 15. Ya, obvio que todos se acuerdan. La infancia hoy en día es un mundo desconocido, porque nosotros no nos acordamos de lo que pasó con nosotros mismos a esa edad. En esa etapa, nuestros papás nos cuentan, oye, eres tan adorable, hacía tantas cosas, no hablaba, y eres tan tranquilito. Pero nosotros no nos acordamos de qué pasaba con nosotros mismos a esa edad. La educación parvularia en este caso, o la primera infancia, es un mundo por descubrir. Es un espacio donde es casi desconocido, solamente la neurociencia ha empezado a avanzar ahí, también las carreras, la misma educación ha investigado, pero para la sociedad adultocéntrica en la que vivimos hoy en día, es un mundo por descubrir lo que pasa con los bebés que no hablan, los que no caminan. Y a mí esa fue una de mis grandes motivaciones. Descubrir lo que pasaba ahí, saber y darnos cuenta que cuando tenemos esa edad, yo tenía como 9 meses, a esa edad pasan millones de cosas y los niños son ciudadanos, son seres humanos y están acá, son parte de nosotros del día a día. Y a veces no los vemos. A veces uno va en el metro y hay como niñitos y es como, ¡ay, qué lata, hay un coche! ¿Cachai? Pero es un ciudadano más que está en el metro, que nos mira, que nos ve. Para mí esa es una de las cosas más importantes que me llamó para elegir educación parvularia. Probablemente los que elijan educación media aún no entiendan qué pasa con los bebés, pero los invito a que cuando salgan a la calle, los que tienen primos, hermanos chicos, hablen con ellos, los miren, digan, hay un bebé aquí, y es parte, es una persona, es una integridad. Y empiezan a relacionarse con los niños y se van a dar cuenta que es un mundo por descubrir y es maravilloso y que tienen muchísimo que entregarle a ustedes. ¿Cuándo yo me di cuenta de esto? Cuando entré a mi primera práctica, que tuve el primer semestre de carrera, por mucha suerte, y me tocó en una sala cuna menor. Sala cuna menor, para los que no saben, va desde los 3 meses hasta aproximadamente los 9 meses o quizás el año, depende del jardín infantil. Me tocó con niños de 6 meses hasta menos de 1 año. No hablaban, no caminaban. Y yo, desde el desconocimiento, dije, ¿qué hago ahí? ¿Qué puedo hacer con estos niños? Y ahí fue donde me di cuenta que en la infancia había muchísimo que aportar, muchísimo que conocer, mucho que descubrir. Pero aparte de esto, hay una palabra que suena mucho, que la dijo Joaquín también, la vocación. Te apuesto que a todos ustedes le dijeron, oh, hay que tener mucha vocación para estudiar pedagogía. Deberían tener vocación. Tienes mucha vocación. Pero, ¿qué es la vocación? Sí, hay mucha definición en la RAE probablemente. Pero a mí me decían, tienes que tener vocación, y yo decía, ¿por qué? O sea, probablemente haya que tener vocación para estudiar todo, porque aquí nada es tan terrible y nada es tan fácil. Y lo que yo me preguntaba es, ¿por qué los educadores tienen que tener vocación y quienes estudian ingeniería o arquitectura no deben tener vocación? Como que ellos no sienten lo que hacen. Y aquí fue cuando me di cuenta que la diferencia un poco que hay en la pedagogía, o que yo creo que debería haber, y es lo que llamamos vocación, es la felicidad que entrega el educar. Para mí la vocación, y donde yo encontré que era mi vocación, es que cuando uno está en la sala de clase y que es feliz haciendo lo que hace, es porque en verdad tiene vocación. Pero yo me empecé a cuestionar porque todas las carreras deberían tener vocación. Y espero que los ingenieros también sean felices haciendo lo que hacen, los constructores civiles, y todos sean felices haciendo lo que hacen. Porque si no, estamos en un mundo muy triste y desanimado. Aunque a veces es la realidad de Chile hoy en día. Pero mi consejo, o lo que yo les vengo a decir ahora, es que si ustedes piensan y se imaginan, porque yo en esa época, cuando no sabía qué elegir, me acostaba y me imaginaba así como, ya, a ver, yo haciendo clases. ¿Qué sentía? ¿Qué sienten ustedes? Si ustedes sienten alegría, les da emoción, les da incluso nervio, saber cómo, qué va a pasar, qué voy a hacer yo ahí con niños de 15 años, con niños de 8, con niños de 3. Si sienten esa alegría, esas ganas de decir, sí, me hace feliz
o me dan ganas de estar ahí, van por el buen camino. Si en verdad no sienten nada y es como, no sé, no me llama la atención, entonces quizás podemos buscar otras maneras, quizás son otras edades. Pero a mí, por ejemplo, cuando entro a la sala de clase, y aquí también me puse autorreferente, porque puse fotos de mis prácticas, y probablemente lo que más les guste a las que van a estudiar probablemente educación parvularia es ver la carita de los niños, pero por respeto a ellos y a su privacidad, puse fotos donde no salen. Y yo recuerdo todas estas experiencias que han sido a lo largo de mis prácticas, y digo, solo me traen felicidad y alegría, solo me traen emoción. Y distintas emociones, hay veces que son emociones de tristeza, de frustración, pero hay emociones que uno vive constantemente cuando elige educar. Cuando elige pedagogía, uno vive a través de esas emociones también. Uno debe ser apasionado en lo que hace, uno debe sentir lo que hace. Sobre todo cuando trabajamos con niños, porque tenemos que sentir con ellos. Sentir las alegrías, sentir las tristezas, estar conectado con ese mundo interior. Yo tuve la suerte de no haberme equivocado, de haber elegido la carrera correcta, que en mi caso era pedagogía en educación parvularia. Y la disfruto tremendamente, de hecho la extraño un poco. Pero lo que quiero mostrarle aquí también es que esos sentimientos a veces uno no los conoce cuando está en el proceso en el que están ustedes. Como dimos la PSU, venimos del colegio, sobre todo los que quieren elegir pedagogía en educación parvularia, ni siquiera se acuerdan lo que pasaba en el jardín infantil. O sea, ¿alguien se acuerda de lo que pasaba en el jardín infantil? 3 personas, 4, ya 4. A veces tenemos recuerdos y a veces también nos cuentan cosas. Nos cuentan que en el jardín infantil se pinta mucho, los niños se portan mal, no sé, los niños pintan láminas y las letras y los números. Yo les quiero contar que yo descubrí que en el jardín infantil se puede hacer de todo, desde astronomía, desde ciencias, química, música, teatro, se puede hacer en verdad de todo. Y los niños son espectaculares y conocen todo y quieren conocer el mundo. Yo entré a una universidad no sabiendo nada de la pedagogía en educación parvularia y me di cuenta, y mi visión era que el jardín infantil eran las letras, el número y otras cosas como láminas, pruebas, etcétera, pero me di cuenta que no, que se trataba de sentir la pintura, de comernos la pintura, porque sí era comestible, se podía comer. Se trata de conocer los colores, pero conocerlos no el amarillo, el rojo, es sentir los colores, vivir los colores, oler los colores. Eso no nos preguntamos cuando somos adultos. Vivimos en un mundo constante y seguimos avanzando, pero no nos hacemos esas preguntas. Los animales no los conocemos en una canción o en los monitos animados, los conocemos en vivo. Y sí, trae ciertas consecuencias. Ningún pollito se murió, pero conocimos los pollitos. Conocemos el mundo a través de los objetos, cómo son, qué queremos hacer, cómo los podemos usar. La magia de la educación parvularia no está solo en los niños y el conocimiento de ellos, sino en la forma, en cómo conocemos el mundo, en cómo los niños están conociendo ese mundo y cómo se lo vamos a presentar a ellos. Cuando hablamos de enseñar, a mí no me gusta mucho esa palabra, porque a veces yo creo que la enseñanza, cuando uno quiere estudiar pedagogía, cuando uno entra, lo ve muy saliendo del colegio, que el profesor te dice lo que tú tienes que saber. Esa enseñanza que es direccional. La enseñanza debe ser horizontal, porque yo he aprendido una infinidad con los niños de formas de ver el mundo, de pensar, de cambiar incluso mi vida y mi perspectiva de vida gracias a niños de 3 años. Y espero que todos quienes quieran elegir educar empiecen también a replantearse esas cosas. ¿Está bien esa pedagogía que tenemos hoy en día de verticalidad, de direccionalidad, donde somos los profesores los que lo sabemos todo? Y cuando ustedes que hacían en cuarto medio hace unos meses atrás, ¿no les molestaba a veces decir como, oye, pero podríamos hacer las cosas distintas? Y a partir de esos cuestionamientos que tuve, yo creo que se abre un gran desafío. Yo ya estaba decidida a educar, ya estaba feliz en mi carrera, y el desafío era atreverse a entrar
a la educación y entrar de lleno, no quedarnos afuera y empezar también a cuestionar ciertas cosas. A cuestionar cómo estamos enseñando, qué nos están enseñando, qué nos enseña en la universidad. En la universidad uno no va solamente a escuchar a un profesor y aprender, uno va a cuestionar, uno va a criticar lo que nos están enseñando. Y a partir de eso, como dijeron, yo soy presidenta de la FEUC. Cómo llegué a ser presidenta de la FEUC es una gran historia, pero no la voy a contar aquí porque es muy larga. Pero el punto es que a partir de la crítica, del cuestionamiento, yo me pregunté, ¿cómo puedo aportar? ¿Qué es lo que falta? Joaquín nos contaba que hay muchos avances en la educación, vemos la pedagogía de distintas formas, cambió carrera docente, están cambiando muchas cosas efectivamente en nuestro país. Pero hay muchas cosas que se están olvidando hoy en día. Y aún hay muchísimo que aportar. Aquí puse unas pequeñas noticias sobre presidenta Bachelet inaugurando jardines, Piñera con kinder obligatorio, la Subsecretaría de Educación Parvularia, Jardines Junji, los primeros niveles de educación a nivel en Chile. Pero el punto es que aún falta mucho más. Hoy yo les vengo a hablar de la educación parvularia, pero también la educación en general. Tenemos que poner, y aquí está el rol no solo mío, el de ustedes y el de todos los profesores, la educación en el centro, la discusión de la educación en la política pública. ¿Por qué? Porque es la educación la que cambia realidades, la que cambia oportunidades. Lo dijo Joaquín. Los profesores de media pasan más de 6.000 estudiantes con ellos, 6.000. Educación parvularia, ¿cuántos niños pueden cambiar su forma de ver el mundo por el colegio? ¿Cuántas horas pasamos nosotros en el colegio, más que con nuestras familias? Está en la educación y está en nosotros los profesores el querer cambiar esa realidad. Pero si no lo vemos, si no sabemos y no nos damos cuenta de la responsabilidad que tenemos, tampoco nosotros podemos decirle al mundo la responsabilidad que tenemos. Y ahí yo me tomé un poco eso a pecho, demasiado quizás, de la responsabilidad de mostrarle al mundo lo que es la educación parvularia y lo importante que es. Lo importante es que las educadoras estemos en la discusión pública, que seamos los educadores, no solo educadoras de párvulos, sino educadores, profesores de media, de básica, los que digamos lo que tiene que hacerse o no en la pedagogía. Hoy en día no es una crítica, no sé, un cuestionamiento, pero todos quienes han sido ministros de educación, ingenieros, doctores, etcétera. Todos los que son incluso directores de carrera de pedagogía, profesores de arte. Pero es directora de pedagogía en educación parvularia. Pero nunca ha estado en un jardín infantil. O sea, hoy en día falta que los profesores nos hagamos cargo de las necesidades de nuestro rubro también. Y vayamos ahí a disputar no solo la política pública, a disputar un espacio en los mismos jardines infantiles, en los mismos colegios. Disputar el cambio de la realidad. Yo creo que hay muchísimo que aportar. Yo elegí la política. Elegí la política hace muchos años y me he dedicado a la política y eso me ha hecho un poco alejarme de mi fase educadora. De hecho, hace tiempo que no estoy estudiando ramos de mi carrera, pero yo elegí la política porque para mí la política es el espacio de incidencia más grande que podemos tener para los niños y niñas. Para mí es un hecho político que este año, por primera vez en la historia de la Universidad Católica de Chile, ¿saben cuántas federaciones han habido en la Universidad Católica? Más de 100 federaciones. Y en esas 100 nunca ha habido nadie de educación parvularia, a pesar de que la carrera de educación parvularia tiene más de 100 años. Jamás. Es primera vez. Entonces, nos preguntamos, a mí me dicen felicitaciones, pero yo me pregunto por qué esto no pasó antes. ¿Por qué las educadoras no quisieron involucrarse en los espacios de incidencia, en los espacios de toma de decisiones, en los espacios donde también podemos cambiar? Yo sé que en la sala de clases se pueden cambiar las realidades y de hecho yo creo que esa es una de las principales cosas que a mí me emocionan y me hacen decir quiero seguir educando, quiero ser educadora, voy a hacerlo igual a pesar de que la política me emocione y me guste. Pero también la política no solo le cambia la realidad a 30 niños, a 35 niños anuales. La política puede incidir en un país entero. La forma de enseñar, la forma en que vemos la educación hoy en día. Yo elegí la política pública. Mi sueño es seguir trabajando en política pública,
Pero eso nunca puede estar desconectado de el ser educador, el estar ahí con los niños. No podemos hacer políticas públicas cuando no hemos estado en la sala de clase, porque no sabemos lo que se vive ahí, no sabemos las necesidades. Pero hoy yo les quiero hacer la invitación a que puedan cuestionarse, puedan decir, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué quiero elegir educar? ¿Qué me hace sentir? ¿Qué es lo que a mí me llena? Y dejemos de lado todo eso que nos han dicho de que el puntaje, que vamos a ser pobres, porque la realidad efectivamente está cambiando. Y creo que el puntaje más valioso da lo mismo donde esté, si es cuando ustedes quieran estar. Si ustedes quieren y les mueve educar, creo que va a valer muchísimo más ese puntaje. Además que todos sabemos que la prueba de selección universitaria tampoco es la prueba que mida tanto sus habilidades ni sus conocimientos. Así que si hoy día quieren educar y están preguntándose quizás matemática o química, media o básica educación parvularia, se preguntan dónde se sienten más llenos, dónde se sienten y dónde se ven en el futuro. Yo me veo como una futura una educadora muy involucrada en la política nacional, pero una futura educadora. Y a mí me hace muy feliz ver aquí a futuros educadores también. Así que yo hoy día los invito a elegir educar. Muchísimas gracias.